Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 27 de abril del año 2023. En gracia de Dios, conmemorando de Juan Pablo II, su santidad el Papa polaco, Karol Wojtyla, en su canonización por la Santa Iglesia Católica, habiendo servido en especial con el fervor que lo caracterizaba, el Papa de la Alegría, con las juventudes de todo el planeta, congregando seres que en espíritu y en verdad han sido testimonio del Evangelio, de la nueva alianza en Cristo resucitado y resucitador, por esta tercera semana de Pascua, conmemorando en gracia de Dios, luego de la Semana Santa, el Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA-RAM, que en sintonía con la Fundación Amaya, habiendo consagrado de su ser, vida y obra Rubén Amaya Morales, ha podido, en gracia de Dios, ser testimonio de esa palabra de Dios, de esa verdad revelada en Jesús, el Cristo, Jesús Cristo, y de esa promesa de salvación cumplida. En tanto, más de 20 años que la Fundación ECA-RAM ha tenido su vinculación espaciotemporal y energéticamente vinculada al orden natural como un referente, cobra significación hoy día, año 2023, en Cristo resucitado y resucitador, en el amor. Amornización, una armonización del ser, de la realidad, del ser y su realidad, como una experiencia de vida singular que va poco a poco conectando con seres amados que Dios va disponiendo según sus historias de vida propia, en el modo, tiempo y lugar, si es su voluntad, para hacer su plan divino. Un plan celestial que por revelación en su Hijo unigénito Jesús viene aconteciendo y se viene promoviendo y viene creciendo, pese a las circunstancias adversas, las realidades reversas a ese orden natural, y seres amados que por alguna razón no conversas, porque no se siente, así como el viento, así como el aire, así como el Espíritu Santo, que llega cuando quiere, de donde quiere y como quiere, decía nuestro Señor Jesús, referenciando a Nicodemo en tiempos de los fariseos, los escribas y los saduceos, que niegan la resurrección, reniegan de Jesús resucitado y alegan en falsas lógicas
en falsas lecturas de realidad y en falsas utopías, que Dios existe, que ha existido y que existirá en su presencia divina, en la terrenalidad, en la materialidad y en la singularidad que lleva a un paganismo, a un globalismo secularizado, a una dictadura de la moral, como decía el Papa Benedicto XVI. En consecuencia, con Juan Pablo II, con fe y razón, en busca de la verdad, seguimos fieles en ello con más profundidad. Según se hacía la previa esta mañana temprano, mostrando los contextos que nos congregan en esta provincia del Cartama, municipio de Jericó, vereda Estrella Nueva, pero que nos abren caminos. El río Cauca y sus tributarios del río Cartama, que acontece en esta cuenca por miles y millones de años, que han caminado seres de culturas diversas, hermanos originarios, tanto de este departamento de Antioquia. Acá se tienen cerca comunidades en Vera, Chamí, entre los municipios de Andes y los municipios de Jardín. Se dice municipios en tanto es un territorio que conecta con otros. En la cartografía oficial del Departamento Nacional de Planeación, pues se habla de municipio, se habla de corregimientos, se habla de veredas en su orden, porque tienen en su cabecera municipal una población determinada y tiene unos índices de producción, de bienes y servicios, de capital financiero, bancario, fiscal, que tributa al fisco de la región, de la nación y la internación que hace la tiranización global, mundial, sideral. Todo ello por contrarrestar que eso es completamente anacrónico, antagónico y agnóstico respecto de un orden natural, respecto de la impronta del orden natural en la creación y respecto de la impronta que en el corazón el Padre Creador desde siempre ha situado en cada ser, siendo una obra de su mano, arcilla, fundida, fuego, que con su palabra, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, amalgama de manera perfecta agua, aire y tierra, y funge en ese espíritu, alma, ánima, que es vida. Y de allí vincula ese sistema nervioso, como se dice, central, la espina vertebral, neuronal y espiritual que conecta con la divinidad, en la pineal, haciendo lectura de las interpretaciones que hacen hermanos consagrados a otros estilos de vida, otras formas de relacionamiento y otras vinculaciones de la divinidad con la humanidad, como raza humana, porque otros hablan de espíritus
y hablan de reencarnaciones, y hablan de otras vidas, vidas anteriores, vidas venideras y vidas en sintonía espaciotemporal energética ahora. Pero sin que eso caiga en un asunto heregético o de herejías, o en una sintonía no regular, no natural, no ordinal respecto del orden natural. Seguimos leyendo desde el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Esa familia sagrada que siempre ha estado, está y estará porque ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Desde siempre ha tenido esa plenificación, esa plenitud que es en libertad, en felicidad y en paz, que se expresa a través del amor, la misericordia y la justicia divina. Y vincula con la criatura, hechura de sus manos, la obra humana. Y en cada soplo de vida se escribe una historia sagrada, en tanto viene de ser santo, que aspira por santidad en un proceso, reconectar a esa partícula divina, a esa gotita de divinidad, a esa impronta, como templo sagrado con el Creador. Y en la fe, por gracia de Dios, la fe cristiana, entre otras religiones monoteístas, vinculan de nuevo al hombre en el paraíso, en el Edén, en el reino de los cielos, pero por obra y gracia de la familia sagrada en Jesús, el Cristo, Jesús Cristo, redentor de las culpas, los pecados y las influencias del enemigo, el adversario, el opositor, el patán, el tentador. Y ello no es aprehensible, con H intermedia, que se pueda aprehender en una escuela, en una universidad, en una institución de formación técnica, científica o académica. Tampoco, como se dice, en la escuela de la vida, en el acontecer diario. Laborando, obrando en consecuencia con una fe o sin una fe, y menos aún dilapidando la oportunidad de crecer, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Es el llamado que siempre hace Dios, buscando reconectar al ser con su realidad a partir de una transformación en su ser, siendo digno, es decir, rescatando esa dignidad que asiste en la humanidad, de ese ser singular, pero de toda la humanidad. Y esos procesos se entraman, se entretejen, se amalgaman en Cristo, la cristología, el estudio por gracia de Dios del Espíritu Santo
con la sabiduría, el discernimiento sobre el conocimiento humano. Y ello no es, como se decía, aprehensible, sino comprehensible, con H intermedia. Comprehender es llevar al corazón libre de toda emoción, de toda razón y de toda animación, como que un espíritu, un ánima, un alma que sopla en vientos distintos, vientos contrarios y vientos lejanos al verbo, a ese soplo divino, a esa impronta de santidad. Es allí que para el ser humano por sí solo, por sí mismo y por su propio afán, le es imposible llegar a un reino de los cielos, aún creyendo que existe, aún creyendo que existe la Sagrada Familia, por lo menos que existe Dios, y aún creyendo que haya habido una revelación, una manifestación, una expresión de amor en la historia de la humanidad, y que se conserve, como es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. La impronta escrita en el corazón, escrita en la razón y escrita en la pasión de todo ser siendo fiel, casto, puro, que es ser santo, es ser recto. Y está la huella arquetípica que teje la historia sagrada de los patriarcas. Desde Abraham, los profetas, Moisés, Elías, llegando hasta Jesús, el Cristo. Y todos los que a partir de allí, como se venía meditando en estos días, en gracia de Dios con San Marcos, evangelista, primero que escribe lo que por la oralidad se conocía de la tradición, la práctica centrada en valores, de bien vivir, de bienaventuranza, de buenas relaciones entre humanos, en la humanidad, pasando por la comunidad cristiana, que compartía en felicidad, en libertad y en paz, es decir, en plenitud, de bienes del espíritu, bienes de la mente y bienes de la carne, en su propia humanidad, pero también bienes que en la providencia divina del Padre Celestial son en gratuidad, esa oferta natural, esa oferta social, esa oferta cultural, que lleva a hablar de etnias, grupos, tribus. Hoy la palabra de Dios habla de hermanos de Etiopía, un eunuco castrado por orden de la reina, un esclavo, un siervo,
de la corona, del poder, del tener, del placer que ello pueda causar a la clase dirigente. Pero de otro lado, privando de ello, del placer, del tener y del poder, a un ser humano, a una persona humana, a una criatura humana, obra de Dios, historia sagrada de Dios, unidad de contrarios. Es posible para el hombre. Está en su propósito humano. Podrá alcanzar ello una plenitud, reiterando, felicidad, libertad y pacificidad, pacifismo, paz, como un continuum. No la paz como un objetivo, como una meta, como un escenario, sino también como punto de partida. Por analogía, el alfa y el omega, principio y fin. Shalom, decía nuestro Maestro Jesús, la paz os dejo, la paz os doy. Porque en Cristo está la paz, en pobreza, humildad y obediencia al Padre Creador. Movido por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, seres amados, por todos sus seres amados, de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Os saluda en su advocación la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra. Santa Laura Montoya Upegui, misionera, sierva de Dios, que conectaba a estas comunidades en Vera Chamí de Antioquia, también de Río Sucio, Caldas, que conecta allí con el río Cauca, que conecta hacia el occidente con regiones de Abeiba, Mutatá, Urrao, en Vera también, en Vera Chamí, en Vera Dóvida y Hermanos Dule, en Colombia, Cuna, en Panamá, pero que en sus comunidades originarias es Guna Dule, persona que habita el cosmos, por referenciar a algunos de los más cercanos que hacen vinculación con esta transformación reciente. Por la hermana Santa Laura Montoya, en esta posmodernidad, pero que desde más de 500 años, ya con otros hermanos, independiente de las formas no cristianas, poco ortodoxas y más bien anticristianas de sometimiento por la vulnerabilidad de la criatura, considerada salvaje, sin alma, sin dignidad, por seres de Occidente, sin generalizar, de Europa, de España, de la llamada madre patria, frente a lo que acá se ha llamado la madre tierra, pero sin tener en consideración a nuestra Madre Santísima, que maternalmente es la Iglesia cristiana, todas almas conectadas en una fe, en un credo, en un fiat, que es decirle sí al Padre Creador para hacer su voluntad y seguir su plan, como hizo María Santísima, como hizo
San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús. Decirle sí a esta gracia del Espíritu Santo de haber engendrado, no creado, al Hijo de Dios en María Santísima. Decirle sí a ser padre putativo, porque sabe el origen, se lo revela el Espíritu Santo, un ángel. Hijo de Dios, no de un desconocido, decía el padre Fabio Giraldo, de la diócesis de Sonsón, Antioquia, al oriente, con la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, capellán de uno de sus centros de formación en Marinilla, que de un adoptivo, hijo adoptivo, criatura adoptada, no se sabe el padre generalmente. Podrá tenerse una huella genética, una huella nemética o cultural, o una huella energética, pero en definitiva no se sabe. Aquí sí, es el Hijo de Dios. Y es la Santísima Trinidad, la familia sagrada. Ahí conecta con la familia de Nazaret. Jesús, María y José, Emmanuel. Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y como se ha venido replegando en gracia del Espíritu Santo, San Juan, apóstol, evangelista y autor escatológico del Apocalipsis, vincula esa divinidad con la humanidad. En María Santísima, flechados por un corazón que es de María en cruz, recibiendo en brazos a su Hijo amado, de quienes son representantes del templo, que lo asesinaron como a un maldito, a su propio rey, Jesús Cristo, Rey de los judíos, a quien había entregado al mismo templo, a los mismos fariseos, a los mismos escribas y a los mismos saduceos, que niegan, reniegan y no se abniegan a la resurrección de Cristo. Lo decía Simeón, el sabio Simeón, profeta. A ti misma una espada atravesará tu corazón, porque este niño ha de ser contradicción, y lo sigue siendo, y lo hará. O sea que, en síntesis, ¿quién ha sido, es y será el único, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que une los contrarios en lo común, en lo diverso, en lo suplementario? Es Dios, que es el amor, y es el Verbo, que es Jesús, su Hijo unigénito, y es la gracia del Espíritu Santo, que está en todo ser siendo, como aconteció con este eunuco en el bautismo, después de que estaba leyendo al profeta Isaías, y Felipe, diácono, al servicio de Pedro y Juan, los primeros discípulos, conformando los 7 primeros evangelizadores, bautismadores, que ya tenían la gracia del Espíritu Santo para bautizar. Bautizan a esta criatura y le hacen ver que, aun siendo eunuco, castrado, limitado orgánicamente, materialmente, biológicamente, sí ha de tener descendencia espiritual, por tanto mental y en sí naturalmente. Eso lleva a una descodificación, a una desconstrucción, a una descolonización del pensamiento, más que del accionamiento humano, producto de un falso relacionamiento, donde todo pende es de la materia,
de lo físico, de lo medible. Esto no es cuántico, tampoco es metafísico, es real. Solo que ni entendemos, ni comprendemos, ni trascendemos como criatura humana, ni tendríamos por qué hacerlo, porque Dios se revela a quien quiere, cuando quiere y como quiere, si Él quiere, si no quiere, es su voluntad, que así sea. Así que para nuestra concienciación ambiental, hoy el Evangelio de San Juan, con la revelación que hace el Verbo como Hijo de Dios, pan de vida eterna, de una eternidad, si es posible, pero en Dios, co-creando con el Padre Creador, co-transformando con Jesús Cristo Salvador y co-santificando en principio su ser siendo, aportando en la co-santificación de otro ser siendo, nuestro próximo, y en la santificación de toda cosa creada por lo humano en estado de gracia. Y ello implica las tres tríadas: meditación, oración y ayuno. Ayunación. Segunda, vida sacramental, bautismación, comunión, la confesión, el círculo de lo que se llama el perdón, que es el cierre, es la armonía en el amor. Perdón de Dios, perdón entre humanos y perdón como humanos, frente a la raza otra, la criatura otra. Poder hablar de una armonía natural, una armonía social, una armonía cultural, al mejor estilo de San Francisco de Asís, en pobreza, humildad y obediencia. Conversar, o sea, escuchar a todas las criaturas, todos hermanos, hermanas. La creación. Y allí mismo, de ese círculo del perdón, viene el círculo de fe, confianza y esperanza en Dios, que es a partir de la caridad, dignidad y sacrificio. Como se decía en la huella sanmarquista, en la impronta de San Marcos, y el Marcos evangelista, pero también con Laura Montoya Upegui, misionera, y ya se decía allí mismo con María Santísima, que armoniza todos los carismas, los dones, gracias y talentos de todos ser siendo almas en Cristo. Y ello se refleja en la piedad, la misericordia, la compasión humana. Compasión, pero la pasión cristiana, de Cristo, ser Cristo, conectar con Cristo, descubriendo el Cristo interior que habita en todo ser siendo, pero respetando esa historia sagrada que el Padre Creador entreteje con ese ser siendo, sintonizando allí en la similaridad, en la diversidad y en la suplementariedad. ¿Quién habrá de hacer la armonización? Cristo. Todo ser siendo está llamado es a trascender en ello, a agradecer por ello y a acontecer en razón de ello, pero siguiendo su propio llamado: meditación, oración, ayuno, acción, vida sacramental y vida
en amor, misericordia y justicia divina, esas tres tríadas. De ahí que la meditación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos regala para hablar de una concienciación ambiental, una conexión sideral y una coevolución celestial, que en la palabra de Dios, manifestada en espíritu y en verdad por Jesús, y testificada por quienes han sido sucesores, testigos, mártires, fieles a esa promesa de salvación. Nos han dejado este legado en la Santa Iglesia Católica, en otras santas iglesias cristianas y en otras iglesias ecuménicas, en tanto profesan en Dios unidad en la diversidad para la universalidad del ser, en orden natural, que es lo que Dios mediante en breve estaremos conectando con Cambio Gnosis, fundación, que deriva de estas mismas revelaciones, porque en humildad, en pobreza y en obediencia al Padre Celestial, aunque el orden no es el mismo, pobreza, humildad y obediencia, PHO, no PhD. Llegábamos con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental a un nivel de maestría, Master of Science, maestro de ciencias, y ese maestro con minúscula, porque ahora es Maestro Jesús, de las creencias, de las ciencias y de las vivencias, que para él, en gracia de Dios por la fe, es el orden inverso, siendo segunda persona Jesús de la divinidad, encarnado en la humanidad, representando la divinidad, la familia sagrada, hace una kenosis, un abajamiento. Viene de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, a presumir no ser nada, no tener nada, no saber nada. Pero empieza como maestro, como profeta y como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, vinculantes las tres, el sacerdocio, la profecía y la maestría, para ir hilando en lo que sería una planificación, un plan, qué, el cómo y el para qué, que está muy claro. Hacer la voluntad del Padre, ¿para qué? El cómo, como lo inspira el Espíritu Santo, Paráclito. ¿Y el qué? Su propio ser siendo testigo. Quien conoce al Padre conoce al Hijo, y quien conoce al Hijo conoce al Padre, por la fe. No es demostración, no es ilustración, no es representación humana. Dejarse llevar, dejarse seducir, dejarse atraer por el Espíritu, por el ánima, por el alma encarnada en su ser siendo, pero que han de ser miles de millones. Ni aún el más sabio de todos los humanos en la historia de la humanidad podría dar cuenta de cuáles almas del reino de los cielos, las del purgatorio, las de la tierra, y en qué sintonías conversan o no conversan.
existen. Los cantos gregorianos, como dice nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que particularmente en el retiro espiritual del sábado anterior, 22 de abril, de intercesión, la oración de intercesión, porque la oración de mediación es con Cristo, por Cristo y en Cristo. Y está en la advocación de María Santísima, que de hecho Nuestra Señora del Carmelo es la Santa Virgen que anima la comunidad carmelita, carmelitas descalzos, de lo cual se ha testificado en muchos momentos como guía espiritual Fray Alejandro Tobón, pero otros hermanos, seres consagrados de allí, de esa comunidad, y santas que han sido de allí, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Margarita de la Coque, entre otras, que tienen su asiento en la comunidad cristiana, algunas medioevo, otras nuevo y otras antiguo Evo, pero que siempre venían de la misma escuela cristiana. Antes, durante y después de Babilonia, antes, durante y después de Jerusalén, la destrucción del templo, y antes, durante y después de Cristo, trayendo allí los patriarcas, los profetas y los sacerdotes en las sinagogas judíos, como al mejor estilo de Nicodemos, creyente en Dios, le creía a Cristo y quería crear con el Padre Creador a través de Cristo. José de Arimatea, Cleofás, otros. De tal manera que eso hay que estudiarse en la singularidad, cómo conecta con la divinidad, su historia sagrada, que sigue escribiendo el Padre Creador con todo ser amado. Y ese es el amor. Más que entender, más que comprender, más que trascender, eso no es. Sintonía, polifonía, pluriversidad, como dicen los hermanos originarios en su acervo cultural, pluriverso, múltiples, plurales, versiones. En nuestro caso es un universo en Cristo, porque es cristiverso, cristiversión, cristología, se decía logos, estudio desde la sabiduría de Cristo. Cristonomía, la autoría con Dios, Padre Creador, en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y la cristografía, ¿sí? Hacer la representación, hacer la sistematización de experiencias de vida, hacer la construcción colectiva, pero suena más como a lo político, en común unidad cristiana. Pero se clarifica que el principio del tercero excluido habla de lo común, lo diverso y lo suplementario. Todos. Por eso ecumenismo. Ya no se hablaría de cristiano, anticristiano y no cristiano, no, es que Dios es uno y trino. Y bueno, hasta aquí el Espíritu Santo nos hace un regalo maravilloso, que en humildad se agradece y se sigue implorando, nos siga acompañando para trascender estos espacios, unidos en la temporalidad del infinito. Sigan siendo bendecidos. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias.